Hola, los saludo desde Alodoc, un espacio para que junto a nuestros especialistas hablemos de esos temas de salud, bienestar y jurídicos que tanto nos inquietan como ciudadanos. El tema de hoy, planificación, métodos de planificación familiar. Bienvenidos. ¿Cuáles son los métodos más adecuados para cada tipo de mujer y cuáles son esos mitos que muchas veces tenemos frente a las pastillas anticonceptivas? Invitamos a nuestra especialista, la ginecóloga Sandra Escobar. Bienvenida a Alodoc. Hola, muchas gracias. Bueno, primero, ¿qué tal si comenzamos contándole a nuestros televidentes qué son esos métodos anticonceptivos? Bueno, los métodos anticonceptivos hay de todo tipo, hay hormonales y no hormonales, y eso nos abre un ramillete de opciones que es lo hace muy cómodo poder planificar el momento en el que yo de verdad quiero ser mamá y tengo todo mi proyecto alrededor de eso. Bueno, ¿cuáles son esos métodos que existen en la actualidad? Bueno, como se los explico en la consulta, digamos que podemos ir de los más efectivos a los menos efectivos. Entonces, digamos, los más efectivos siempre les pongo de primera las cirugías, aunque tienen una posibilidad de revertirse, son métodos de alta efectividad. Un poquito más efectiva la vasectomía, que es la cirugía que se le hace al hombre, que la tubectomía, pero digamos que están en el top. Y de ahí para abajo vienen los métodos que no necesitan recuerdo. Entonces son los que ponemos dentro del útero o los implantes subdérmicos, como los dispositivos intrauterinos o los implantes subdérmicos. Ya después tenemos ya métodos que igual necesitan recordación, pero no tan frecuente, y están las inyecciones trimestrales o mensuales, el anillo vaginal. Después vienen los orales, que son de recordación diaria, por eso están abajo en la escala de efectividad, porque el hecho de yo tenerlo que recordar hace que la adherencia disminuya un poquito y la probabilidad del olvido aumenta. Y por último tenemos el condón como un método que puede ayudar a potenciar la efectividad de todos los métodos. Bueno, ¿cuáles son esos mitos que existen frente a las pastillas? Bueno, frente a las pastillas hay muchos mitos. El más común es que engordan, y realmente los métodos anticonceptivos orales, combinados, ya se ha estudiado muchísimo sobre el tema, y su probabilidad de aumento de peso es entre el 3 al 5% del peso en el primer año de uso. Después, evalúe sus hábitos, porque probablemente no son la causa del aumento de peso. Bueno, ¿a qué edad se recomienda planificar? Yo sé que muchas mamás y adolescentes en este momento pueden estar viéndonos cómo hacer para introducir a sus pequeñas, pues a sus adolescentes ya en este método. Bueno, la edad se puede consultar, digamos, toda mujer mayor de 14 años puede consultar sin autorización de sus padres por información e inicio de un método anticonceptivo a un ente de salud público o privado, ¿sí? Pero si la paciente tiene menos de 14 años, se recomienda que vaya acompañada de sus padres, se exige que vaya acompañada de sus padres, y si ya inició un ciclo menstrual, ya puede usar anticonceptivos. Bueno, la invito para que nos acerquemos acá en la pantalla y vamos a mirar cómo elijo el anticonceptivo adecuado. No hay un solo método que sea adecuado para todo tipo de personas. Existe cada uno con unas ventajas y desventajas. Veámoslas entonces a continuación. Al escoger un método anticonceptivo hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Quieres tener hijos algún día? ¿En cuánto tiempo? Yo creo que aquí tiene mucha relación con lo que nos decía al principio. O es la operación, ya de acá sabemos que las probabilidades son más bajas. ¿Tienes algún problema de salud? ¿Esto también interviene mucho? Sí, es supremamente importante, ya que como estamos hablando de hormonas, muchas veces hay enfermedades que contraindican ciertas hormonas o que favorecen el uso de otras hormonas. Entonces, tener en cuenta cuál es la preexistencia patológica que esa persona tiene es súper importante para elegir. Y lo otro es que cuanto más grave sea la enfermedad, pues más tengo que entonces elegir yo un método de alta eficiencia, porque si esta mujer se me embaraza, puedo llevarla a la muerte. Por ejemplo, las enfermedades cardíacas. Bueno, tenemos la siguiente. ¿Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales? Eso no tiene que ver con el método anticonceptivo. Una vez yo inicio un método, como todos son de buena efectividad, si yo tengo una buena adherencia, entonces mis relaciones sexuales no están sujetas al método. Yo puedo tener relaciones sexuales diario, todos los días, 3 veces al día o nunca, y usar un método anticonceptivo.
Tenemos la siguiente, ¿cuántas parejas sexuales tienes? Respecto al método anticonceptivo, el número de parejas sexuales tampoco importa. Y en el caso, pues se sabe muchas veces, ciertos especialistas recomiendan tener como cierta exclusividad por el tema, sobre todo de los que tienen la T, los ultrauterinos. ¿No tiene alguna ¿Para quién? incidencia en las mujeres? No requiere ninguna indicación aparte. Por ejemplo, ¿para quién usar los métodos Sí. anticonceptivos intrauterinos? Realmente no tiene una restricción, cualquier mujer puede utilizar estos métodos. Lo único que se recomienda es por la inserción como es intravaginal, que sean mujeres que ya hayan iniciado vida sexual. Pero de resto, entre su inicio de vida sexual hasta la menopausia, todas tienen indicación, a menos que tengan una contraindicación de utilizar el método. ¿Cierto? Si yo soy una mujer que tengo una alteración de la forma de mi útero, que son úteros dobles o bicornes, ese útero pues no es el mejor candidato para un dispositivo intrauterino. Entonces ahí habría una contraindicación muy clara en esa mujer. Pero no hay por qué tener pues como una predilección. Yo creo que uno les puede exponer todos los métodos y de pronto uno se va inclinando más por lo que ella quiere, ¿cierto? O los efectos secundarios que de pronto pueda tener un método, que a veces son importantes y otras veces no tanto. Bueno, tenemos el siguiente. ¿Necesitas protegerte también de la infección por el VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual? Sí, claro que sí, definitivamente. Importantísima. Yo Los creo que métodos esa nunca le hormonales. diríamos no. Claro. Tenemos la siguiente. ¿Qué tan eficaz es el método? Eso les hablaba yo de la eficacia, estaba relacionada a la adherencia, ¿cierto? En una toma diaria perfecta, que nunca es perfecta, los métodos orales tienen una efectividad casi como los anticonceptivos de larga acción o intrauterinos, pero como no es perfecta, estos tienen más falla y de ellos conocemos más embarazos que cualquier otro método. Bueno, le invito para que veamos la siguiente pregunta de uno de nuestros televidentes. Nos escribe al correo alodoc@telemedellin.tv. Es un hombre, Rogelio López, nos escribe: ¿por qué no hay un método anticonceptivo hormonal para los hombres? Bueno, Rogelio, a ver, sí se ha intentado, sí se ha investigado, se han creado protocolos de estudio, se han implementado las investigaciones y la verdad la respuesta es muy charra porque la mayoría se paran y no salen al mercado por los efectos secundarios. Y los efectos secundarios que más les molestan a los hombres es el dolor, porque generalmente son inyectados. Entonces, como la inyección. Entonces es un efecto secundario que no les gusta, entonces nadie va a sacar un producto que no va a venderse porque no les gusta aplicarse la inyección, y orales todavía no hay mucho en estudio. Doctora, en el caso de los dispositivos, ¿cada cuánto debe cambiarse? Los dispositivos intrauterinos tienen diferentes tiempos de uso. Entonces está la T de cobre, que se utiliza por 10 años. Hay también T de cobre de 5 años. En Colombia no la tenemos en este momento, la tuvimos hasta hace año y medio. Están los dispositivos de levonorgestrel, que son hormonales, intrauterinos, que duran 5 y 3 años. Están los implantes subdérmicos, que duran 5 y 3 años. Hay 2. Y esos son los de larga acción, que tienen pues como un uso prolongado. Bueno, una última recomendación que le podamos dar a nuestras televidentes, esas personas que desean, las pequeñas que desean iniciar, las madres, o esas personas que no encuentran todavía como con quién o hacia qué método inclinarse. Bueno, a las mamás les digo que es mucho mejor que la asesoría anticonceptiva la de una persona que sabe del tema y no la mejor amiga de mi hija, que tiene la misma edad y la misma inexperiencia. Y que, digamos, no todos los métodos anticonceptivos son para todas las pacientes, pero hay un ramillete de opciones que sirven para cada una. Yo dije que era la última, pero me surge una pregunta, y en el caso de las pastillas, hay mujeres que no responden bien a este tipo de pastillas. ¿Qué se le puede recomendar a estas mujeres? Miren, nosotras las mujeres tenemos hormonas y la pastilla tiene una combinación hormonal. Eso es como una huella digital, o sea, es como adaptarse a lo que... Si mi capacidad de adaptarme a la combinación no es buena, se recomienda que consulten para buscar. A veces migramos de combinación en combinación hasta que encontramos la que la paciente mejor tolere, y negociar ciertos efectos secundarios. A veces es muy difícil, generalmente es fácil.
La recomendación siempre que damos acá en Alodoc es nunca automedicarse, no cambiar sin pues esa autorización de su especialista. Sobre todo anticonceptivos, son hormonas y tienen efectos secundarios. ¿Por qué es tan importante que las personas consulten antes de automedicarse o, por ejemplo, recomendarle a otra amiga usar este tipo de pastillas? Porque las hormonas pueden tener contraindicaciones en enfermedades graves y efectos secundarios como trombosis si lo estoy utilizando en la persona inadecuada o enfermedad cerebrovascular. Además, hay anticonceptivos que tienen mejor rendimiento en otras personas de acuerdo al peso, por ejemplo, o de acuerdo a la edad, si estamos mirando densidad mineral ósea, como el grosor del hueso, digámoslo así. Entonces, sí es bueno estar dirigido para poder utilizar la combinación apropiada para mi paciente. Y lo otro que también hacen, que es un mito y que es una causa de embarazos indeseados, es las pacientes que descansan del método porque creen que hay que descansar, porque necesito desintoxicar mi cuerpo, pero entonces hay que asumir eso con una responsabilidad mayor porque te vas a embarazar y no lo estás programando, y no hay necesidad de descansar el método si no tienes que pararlo. Puedes continuar con la misma pastilla toda tu vida si te ha funcionado, si no tiene efectos secundarios y todavía necesitas planificar. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Alodoc. Gracias a ti por la invitación. A ustedes los invito a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la sección del doctor Hernando Elí. Estás viendo Alodoc. Y a esta hora saludamos al doctor Hernando Elí, que viene ansioso por contestar todas esas preguntas que nos escriben por el correo alodoc@telemedellin.tv. Hola, doctor Tenemos Hernando. unos televidentes muy fieles, nos escriben todos los días, son una gran cantidad de preguntas y estoy tratando de absolverlas una a una en su orden de llegada. Bueno, tenemos una primera pregunta que nos escriben, la tenemos en pantalla, nos escribe desde Caramanta, Antioquia, Herminia López, y nos pregunta. Ella primero nos cuenta: mi marido desde hace varios años viene agrediéndome físicamente. Si no lo recibo sexualmente, me obliga. ¿Eso lo puede hacer? ¿Lo puedo denunciar a la fiscalía? ¿Qué le podemos responder a nuestra pregunta? A ver, el matrimonio es un contrato dentro del cual ambas personas tienen derechos y tienen obligaciones. Uno de esos derechos es que el uno reciba al otro o participe de la actividad sexual. Pero como actividad sexual es un acto autónomo, es independiente a cualquier obligación conyugal. Es decir, no se satisface al otro sexualmente porque es que es mi marido o es mi mujer. No, esa sexualidad tiene que ser absolutamente voluntaria. Porque cuando uno de los cónyuges obliga al otro a que se le acepte sexualmente, se le está violentando su voluntad. Como tal, constituye un delito de acceso carnal violento. Se puede violentar sexualmente a quien ejerce la prostitución, por ejemplo. Se puede violentar sexualmente a la novia, a la amante, a la esposa. La sexualidad como derecho es libre, autónomo, independiente. No tiene una fuerza obligatoria frente a aquel que tiene un vínculo con la otra persona. Doctor Hernando, pero me surge acá una inquietud. En el caso de esa persona, si decide divorciarse, el marido, y él acude ante un abogado o un juez y le dice: mi esposa no quiere tener relaciones sexuales conmigo. Pues podrá proponerse como causal de divorcio. El no satisfacer esa situación sexual. Pero es que la sexualidad como derecho fundamental es un derecho que no puede ser sometido a la voluntad del otro, porque entonces la persona que presta esa actividad sexual se convierte en un esclavo, en un objeto sexual. Y la sexualidad es un hecho de dos que participan de él de manera libre y voluntaria y tienen por propósito ese goce, ese disfrute. La mujer no puede ser instrumento sexual de un hombre, como el hombre no puede ser instrumento sexual de una mujer, por más que exista ese vínculo conyugal, sea por matrimonio católico, matrimonio civil, cualquier rito católico. No, el matrimonio no llega hasta esa esfera de dominio, donde yo le impongo mi voluntad al otro y lo convierto en mi objeto sexual. Cuando se violenta la voluntad del otro, insisto, en mi sentir, salvo el mejor concepto, constituye el delito de acceso carnal violento.
O sea que su recomendación definitivamente es que denuncie ante la Fiscalía. Naturalmente. Está demorada, es que ya hay dos delitos. El maltrato físico por sí mismo, sea verbal o sea de hecho, constituye violencia intrafamiliar. Si como consecuencia de ese maltrato le ha producido lesiones, entonces hay un concurso de delitos, violencia intrafamiliar con lesiones personales. Y si sumado a ello la está violentando en su sexualidad, está incurriendo en el delito de acceso carnal violento, si hay un acto de penetración. Si es solo tocamiento, serían actos sexuales violentos, porque la víctima en este momento está convirtiéndose en un objeto sexual del otro, está participando en una actividad sexual contra su voluntad. Doctor Hernando Elí, tenemos otra pregunta desde la Unión Antioquia. Isaías Gómez nos dice: mi hijo tiene 15 años, no estudia, no hace en el momento nada. La policía cada que lo ve en la calle lo coge y se lo lleva para el comando y lo obliga a lavar baños y todo el comando, pues tiene que, mejor dicho, lavar toda la estación. Dice que es como un castigo por ser vago, así lo denominan ellos. ¿Cómo hago para que dejen de atropellar a mi hijo? A ver, la Policía Nacional constitucionalmente está para proteger vida, honra y bienes de los ciudadanos, está para garantizar los derechos fundamentales. Ese es un acto de abuso de autoridad, que porque un joven menor de edad no trabaja ni estudia, entonces ellos se convierten en juez de ese menor. En Colombia no existe esa reglamentación que aquel que no trabaje o no estudie puede ser conducido a una estación de policía, y menos para una actividad de esa naturaleza, lavar baños, lavar todas las instalaciones. En mi sentir, estos señores policías están cometiendo el delito de tortura, porque la tortura no es otra cosa que infligirle a otro un dolor, un padecimiento, sea físico o psicológico, como castigo por un hacer o un no hacer. Si los policías están reconociendo que lo llevan a como castigo y lo están sometiendo a una tortura psicológica, a un maltrato físico, indudablemente están cometiendo el delito de tortura. Esa tortura subsume, absorbe el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. ¿A dónde debe recurrir ella y qué pruebas debe ella buscar para poder Ese es un delito que no tiene relación con el servicio, porque es un desbordamiento de la función pública, de la prevención del delito y de contrarrestar el delito. Como tal, es competencia de la Fiscalía General de la Nación. Puede acudir perfectamente esos padres como representantes legales del menor, e incluso el mismo menor, a acudir a la Defensoría Pública en principio para que los asesoren, o de inmediato acudir a la Fiscalía, quien tiene la obligación de recepcionar esa denuncia y judicializar a estos policías por el delito de tortura o abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Bueno, tenemos otra pregunta desde Santa Fe, Antioquia. Nos pregunta Teresa Jaramillo: tengo una vecina que todos los fines de semana se dedica a llevarle mujeres a los turistas en las fincas para que tengan sexo por plata. Ha tratado de sonsacar a una de mis hijas menores de edad y le ofrece plata y regalos para convencerla. Tengo miedo de que mi hija pueda caer en la prostitución. ¿Esto lo puedo denunciar? Perfectamente. Esa es una inducción a la prostitución agravada. Si esa hija suya es menor de edad, menor de 14 años, agrava la conducta. Esa señora que tiene por actividad proveer a los usuarios de estas fincas del servicio sexual, entendida como la prostitución, que en Colombia es lícita la prostitución siempre y cuando se ejerza de manera voluntaria y por personas mayores de edad. Si esta persona está contaminando a una menor de edad, perfectamente la está induciendo a la prostitución, porque como menor de edad no está habilitada para ejercer la prostitución como profesión. No podemos esperar a que se produzca la consecuencia, hay que prevenir la consecuencia. Lo mejor es que acuda ante la Fiscalía, instaure la respectiva denuncia, porque eso es una situación de inducción a la prostitución y perfectamente puede ser judicializada. Muy frecuente este tipo de casos, doctor Hernando Elí. Es que, quiérase o no, y desprendiéndonos de la falsa moral, la prostitución hoy está más rentable que producir en cualquier otra actividad económica, pero la prostitución, si bien en Colombia está reconocida como una actividad lícita, tiene requisitos, y el principal de ellos es que quien lo ejerza lo haga de manera libre, consciente y voluntaria, que quiera comercializar su sexualidad, y para ello mínimamente tiene que ser una persona mayor de edad y que le nazca a esa persona ejercer esa actividad. Cuando es inducida por otra y esa otra tiene un interés económico para satisfacer también su propio apetito sexual o satisfacer el apetito sexual de otro, perfectamente incurren en el delito de inducción a la prostitución. Doctor Hernando Elí, tenemos otra pregunta y es de Santa Rosa de Osos. Olga Inés Bustamante nos cuenta que tiene un hijo, él ordeña vacas en una finca.
es de lunes a viernes, de 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y dice que hace poco lo aporrió una de las vacas y el patrón le asegura que no es su responsabilidad y no le quiere pagar los jornales de 2 meses que lleva incapacitado. Fue a la inspección, el inspector le dice que no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer ella? Hay varias situaciones. Eso del jornal es un término muy popular que en algunas situaciones se admite como válido, pero si esa persona que ejerce la actividad de ordeñar tiene subordinación, es decir, le cumple órdenes al dueño de esa finca, de esa productividad lechera, fuera de eso le impone un horario de trabajo, le impone una productividad y le paga un salario, esta es una relación laboral que genera obligaciones recíprocas. El trabajador de cumplir con el objeto del contrato y el empleador pagar por el cumplimiento del objeto del contrato. Y dentro de esas obligaciones está de cumplir con la afiliación a la CPS, ARL, riesgos laborales, y si en desarrollo de la actividad esta persona sufrió una incapacidad, es deber de la EPS y la ARL asumir en principio el reconocimiento de esas incapacidades. Cuando las incapacidades son menores de 3 días, pues las asume el empleador, pero a partir de 3 las asume ya la EPS o la ARL. Me parece a mí que la persona, inspector de policía, o no estudió derecho, es un inspector más de tinte político que de tinte jurídico, por lo menos debió dirigir a esta persona a una inspección de trabajo o ante el juez laboral, para que este juez entonces, a través de la intervención de la Defensoría Pública, si es que no tienen recursos, entonces inicie la correspondiente acción legal, bien contra el empleador si no lo tiene afiliado a EPS o a ARL, o bien contra estas instituciones para que le cumplan con el pago de esa incapacidad, que si ya es de 2 meses me parece que es demasiado tiempo. Doctor Hernando, una invitación para nuestros televidentes para que nos escriba a lodoc@telemedellin.tv. En este país estamos reglados por una constitución y por la ley. Todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones, pero no podemos someternos siempre a la voluntad del que tiene el poder. En este caso, del ordeñador en Santa Rosa, que porque es mi patrón y él dice que no, entonces suficiente. No, para todo el mundo existe la ley. Cuando usted sea víctima del atropello de otro, acuda ante las autoridades judiciales, quienes también tienen mecanismos de control. Si un fiscal o un juez, un inspector se niega a brindarle a usted la protección necesaria, puede acudir ante los organismos de control, Personería, Procuraduría, para que allí entonces se les llame la atención y se les obligue a cumplir con ese deber, proteger a todos los ciudadanos. Y que sea esta la oportunidad para reiterarles que existe el correo alodoc@telemedellin.tv y allí nos pueden pues también sugerir todos esos temas que quieren que tratemos acá en nuestro espacio. Todos tenemos problemas en el diario vivir, en la circulación a pie, en cualquier vehículo, en la compraventa, ir a comprar la leche, la carne, tantos problemas que surgen en el día a día, pero que los dejamos pasar porque creemos que para el otro no hay ley. No, la ley es para mí y para el otro también. Recuerden que la cita con nosotros es de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Los invito para que sigan conectados con toda nuestra programación. Hasta pronto.